Hola, soy Andrés Seminario y con Lucho estamos terminando de definir el nuevo lugar para la nueva temporada de Racionalmente Irracional. Pero creo que vale la pena explicar para quienes nos empiezan a seguir qué es esto de Racionalmente Irracional y cómo nació el concepto. Y el concepto nace porque estamos convencidos que la coyuntura no se explica con discursos, la coyuntura se analiza con tesis y con argumentos. Y sin dogmas. De eso va Racionalmente Irracional. Absolutamente. De hecho, trata de profundizar en los temas en los que no, de los que no hablamos, en los que nos quedamos, como siempre decimos, en la espuma del capuchino. Nos gusta filtrado o nos gusta expreso, nos gusta saber realmente el contenido del café. Y en este caso, el contenido de los temas. Cada semana un nuevo episodio en donde revelamos insights, generamos conversación y tratamos de encontrar soluciones a esos problemas que son sistémicos, que van más allá de la coyuntura, que se manifiestan en el día a día, pero que van más allá del día a día. Un poco elevar la conversación, ¿no? Absolutamente. Y olvidarnos un poco de los titulares, empezar a ver realmente el contenido profundo de las noticias y de los hechos que nos aquejan día a día. Hola, aquí empezamos Racionalmente Irracional. Bienvenidos. Y uno de los temas que tratamos al inicio y que vamos a reeditar para este programa especial de hoy es educación, Lucho. Pues tenemos pendiente conversar en los próximos episodios sobre tejido social. Pero como decías en el programa anterior, el tema de educación está vinculada directamente con el tejido social. Absolutamente vinculado. Hay una relación estrecha entre la educación y la delincuencia y la reconstrucción del tejido social. Están íntimamente vinculados. ¿Qué te parece entonces si mientras tomamos el café los dejamos con una reedición del especial de educación? Esta es una edición especial del informe Educación que Maleduca. A nivel global existen enormes diferencias en los hábitos de lectura. Hay países donde un ciudadano promedio lee solo un par de libros al año. Otros países la cifra se dispara a más de 10 o hasta 15 libros por persona por año. Pero en Ecuador el promedio de libros leídos por persona es de 1.7 libros por año. 1.7 libros por año por persona. Y ahí te cuento algo. Un niño que lee bien en tercer grado tiene su probabilidad de terminar la secundaria y de llegar a la universidad es mucho más alta del niño que no lo logra hacer. La evidencia internacional lo demuestra. En PISA 2018, los estudiantes que leían por placer obtuvieron hasta 50 puntos más en comprensión lectora que aquellos que no lo hacían. Sin lectura, sí, todo lo demás se tambalea. La comprensión en matemáticas, la escritura, la conversación, la capacidad de argumentar, la capacidad de innovar, la creatividad. La lectura te permite que creas nuevas conexiones entre las neuronas del cerebro. Cada vez que leemos, estamos entrenando al cerebro, estamos creando nuevas conexiones neuronales, estamos fortaleciendo conexiones existentes. Es literalmente lo que tú proponías, ¿no? Leer es como un gimnasio biológico. Conversamos con una profesora y esto es lo que nos dijo. Sobre el hábito de la lectura. Hace algunos años un estudio reveló que en los hogares de Ecuador no hay libros. En la mayoría de los hogares del país no hay ni un solo libro. Pero la lectura no solo moldea el cerebro, también nos moldea como seres sociales. Puedes predecir el impacto. Mientras más lees, mejor te van en el colegio. Sí, la capacidad lectora en los primeros años de escolaridad es un fuerte predictor del desempeño futuro. En contraste, la dificultad en la lectura temprana está asociada con mayor riesgo de abandono escolar. Conversamos sobre el tema con la ex ministra de Educación, María Brown. Esto es lo que nos dijo. Sobre la idea de que el sistema mal educa, yo diría que hay algo cierto en esa afirmación. Hoy, la educación ecuatoriana logra tasas altas de matrícula y retención e incluso ha absorbido a miles de estudiantes que emigraron de la educación privada a la pública en los últimos años. Pero el problema, y ahí donde tal vez podemos vincular con esta idea de que mal educa, es que educa insuficientemente o no necesariamente en los temas que nuestros jóvenes necesitan para su empleabilidad y para su futuro.
Seguimos con un enfoque muy tradicional, centrado en contenidos muy memorístico y poco conectado con la vida real. La mayoría de los comentarios tocan directa o indirectamente los por qué de la educación que maleduca. Y cuando medimos resultados, la historia todavía es muchísimo más dura, ¿no? ¿Por qué? Porque repetimos fórmulas, adormecemos la curiosidad y priorizamos la memorización sobre la comprensión. Repetir fórmulas, memorizar datos. Memorizar datos es anacrónico, cuando toda la información del mundo está a un clic o a un teléfono de distancia. Es más, ¿sabían que cada 2 días la humanidad genera 5 exabytes de datos? Es el equivalente a 20 veces todos los libros escritos en todos los idiomas. A ver, incentivar la creatividad en el currículo escolar es fundamental porque, claro, fomenta el pensamiento crítico, fomenta la creatividad, fomenta la innovación, el desarrollo personal integral. Estamos de acuerdo con eso. Pero además, integrar la creatividad permite implementar metodologías distintas, jugar en clase, gamificación, digamos, ¿no? O el uso de tecnologías emergentes. Pero creo que no debemos sacrificar matemáticas, ni ciencias naturales, ni lengua y literatura, ni cívica y ética, por ejemplo. El informe del Banco Mundial de Desarrollo, titulado Recuperar el siglo perdido de crecimiento hacia economías de aprendizaje en América Latina y el Caribe, sostiene que la región de América Latina y el Caribe no han perdido décadas, sino todo un siglo de crecimiento debido a su incapacidad para aprender. Un desafío es enseñar contenidos de manera desarticulada. En este momento no están articulados la escuela con lo que requiere el entorno para este desarrollo del siglo XXI. El problema de la educación ecuatoriana es que heredó un modelo fordiano, rígido, homogéneo, diseñado como si fuese una línea de montaje en una fábrica. Y para educar de verdad necesitas conectar, experimentar y adaptar. Hemos establecido 4 hipótesis, las cuales debemos comprobar para ver si es cierto que la educación ecuatoriana maleduca. Hipótesis 1. Hipótesis 1. La educación maleduca porque prioriza la repetición y la memorización en lugar de la comprensión, el pensamiento crítico y la creatividad. La diferencia entre conocer un número o comprender un hecho creo que es la educación, es lo que diferencia la educación del pasado de la del futuro. El problema está en que estamos formando repetidores y no pensadores. La hipótesis 2 de esta serie, la educación maleduca, ¿por qué? La comoditización, la masificación, la politización y centralización dificultan la innovación pedagógica y la adaptación individual. Y aquí hay mismo zapato para todos, aunque los pies son de distintas tallas. Es que creo que hemos democratizado la entrada, porque los niveles de matrícula son altos, ya dijimos en programas anteriores, ¿no? Pero los niveles de calidad la hemos sacrificado. Por tener muchos más estudiantes, tenemos menos buenas calificaciones, ¿no? Muchos entran, pocos aprenden, o aprenden poco. En Ecuador, la matrícula secundaria alcanzó el 93.4% en el 2023 y la terciaria el 59.9%. Sin embargo, el gasto educativo, que es menos del 4% del PIB, no ha crecido proporcionalmente. Solo el 20% de los profesores están accediendo a capacitaciones de métodos innovadores. Esta es una edición especial del informe Educación que maleduca. Bueno, vamos a la hipótesis 3 entonces. Vamos. La hipótesis 3 sostiene que el modelo educativo ecuatoriano maleduca porque es un modelo fordiano, rígido, homogéneo, que no promueve la discusión, que no promueve la construcción activa del conocimiento. Se los pongo así. ¿Cuándo fue la última vez que pintaron una vaca morada en un El modelo fordiano de educación es un término metafórico que compara el sistema educativo tradicional con la línea de montaje de producción de Ford, ¿no? Pensemos en el profesor sentado al frente, figura central y controlando... Incuestionable y controlando todo el conocimiento. Priorizando la memorización de datos, la repetición de tareas,
que valora la obediencia, la disciplina y la conformidad por encima del pensamiento crítico o la creatividad. Y que trata... En Ecuador, lo que tú decías, Luis, en Ecuador replicamos el modelo. Clases de 5 o 6 horas al día, menos que países exigentes como Corea o Finlandia. Profesores como figura única de autoridad. Evaluaciones centradas en opciones múltiples. El aula ecuatoriana se parece a una fábrica. Pupitres en fila, campana que suena como una sirena de cambio de turno, materias en bloques como piezas en serie. Y la creatividad y el pensamiento crítico. Mientras el mundo va hacia allá y la gente a destajo y a pesar de todo se vuelve emprendedora, nosotros todavía estamos soñando con un pensum básico y ya caduco. Pero esa es otra historia para otro programa. Vamos a la hipótesis 4, si les parece. Dale. Hipótesis 4. ¿Por qué decimos que la educación maleduca? Porque la masificación digital y la culturización de las redes sociales refuerzan, 1, la desinformación, 2, tribalizan el pensamiento y 3, generan lo que hemos llamado, como algunos teóricos, estupidización cognitiva. Ecuador, 80 y tanto por ciento, que 83.7% de los ecuatorianos usan redes sociales, pero solo leen 1.7 libros por persona por año. La UNESCO en el 2023 alertó contra la tecnolatría. Usar tecnología sin propósito debilita la memoria, la atención y las habilidades socioemocionales. Es tan grave como que fake news. Las fake news se difunden 6 veces más rápido que información veraz. Y las redes sociales y los medios de comunicación no promueven el pensamiento crítico. Recapitulemos las 4 hipótesis. Hipótesis 1, la educación maleduca porque obliga a repetir en lugar de comprender. Hipótesis 2, la educación maleduca porque es un sistema estandarizado, masificado, politizado y centralizado que asfixia la innovación. Hipótesis 3, la educación maleduca porque es un aula fábrica que no sirve para un mundo líquido como el que tenemos. Hipótesis 4. Zygmunt Bauman. La educación maleduca porque permite que la marea digital confunda más de lo que enseña. La educación debe convertirse en faro, enseñar a preguntar, leer, verificar y discernir. Necesitamos programas sólidos de orientación vocacional y profesional que nos ayuden a formar a estudiantes en elegir qué quieren hacer, tener mejores trayectorias y reducir la deserción en las universidades e institutos. ¿Qué fortalezas tenemos? ¿Qué debilidades nos hunden? ¿Qué oportunidades dejamos escapar? Hoy un promedio de 9 de cada 10 niños y niñas en edad escolar acceden a la educación básica, lo que significa que como país hemos logrado acercarnos ya a la universalización del derecho a la educación. Esto nos coloca en un buen lugar en comparación con la región. Sin embargo, este logro enfrenta un gran desafío que es el abandono escolar. Y determinamos las siguientes fortalezas. La educación pública es gratuita hasta el bachillerato. Hubo mejoras de infraestructura escolar, recordarán las escuelas del milenio. Hubo avances en temas de inclusión con programas de educación intercultural y programas de educación bilingüe. Correcto. Creo que la principal fortaleza de la educación básica en Ecuador es posiblemente su nivel de cobertura. Hablemos de oportunidades. Cambio a un modelo más dinámico y concordante con los nuevos retos. Promoción del hábito de lectura y pensamiento crítico. Adaptar sistemas asincrónicos de capacitación profesional para las escuelas. Plan continuo de capacitación docente basados en esquemas educativos internacionales. Benchmark de las mejores prácticas de colegios privados para implementación pública. Desarrollo de contenidos conforme a las particularidades de cada región. Desarrollo de habilidades blandas y creatividad. Desarrollo de contenidos y hábitos educativos entretenidos para redes. Pero espera, que tenemos muchas debilidades. Diría que la mayor debilidad está en los resultados de aprendizaje. A esta situación se suman otros problemas estructurales, como el incremento de la violencia escolar, que afecta directamente al clima de aprendizaje y, por supuesto, preocupa a la comunidad. Y eso también aumenta la deserción, de la cual hablaba yo antes. El aumento de casos de depresión, de suicidio en adolescentes y en niños, que esto también es un reflejo del déficit del apoyo socioemocional que en el sistema educativo y en el sistema de salud pública tenemos para nuestros niños. Además, muchas escuelas enfrentan deficiencias en infraestructura,
con aulas que requieren mantenimiento, equipamiento obsoleto, limitaciones para integrar tecnología y otros elementos sobre ese entorno. Y por supuesto, está el reto de la formación docente. Analizamos 27 variables. Dicho, no sirve de nada una fortaleza si no tienes una oportunidad, no sirve, no es tan preocupante una amenaza si no tienes una debilidad cerca. Pero que sí pone el foco de atención donde creemos que se puede trabajar. Estoy seguro que ustedes tienen otras ideas para complementar el diagnóstico, queremos escucharlos. Pero imaginen que combinamos la fortaleza de la educación pública gratuita hasta el bachillerato con la oportunidad de desarrollar contenidos conforme a cada particularidad de cada región. O imaginen lo que sucedería si a la educación pública gratuita hasta bachillerato le añadimos el desarrollo de habilidades blandas, de creatividad y la promoción del hábito de la lectura y pensamiento crítico. ¿Qué recomendaciones podemos hacer para Ecuador? Facilísimo. Calidad docente, formación continua obligatoria, certificación por niveles y directivos como líderes pedagógicos. 2. Currículo por competencias, menos memorístico, más resolución de problemas, habilidades blandas, educación financiera, ciudadanía digital. 3. Educación técnica dual, alianzas con empresas agroindustriales, turísticas y tecnológicas. Especialización en los 2 últimos años de bachillerato. 4. Brecha digital, conectar el 100% de escuelas rurales de aquí a 10 años. Subir del 3 y 4% del PIB al menos al 6%. Evaluación integral, menos exámenes estandarizados y más proyectos y diagnósticos periódicos. Si Ecuador logra hacer eso, lo que ha dicho Luis, mejorar la calidad docente, el currículo por competencias, la educación técnica dual, reducir la brecha digital, subir la inversión al 6%, que haya una evaluación integral, creo que podría pasar de ser irrelevante en PISA, o que no estemos dando los exámenes, a estar en el top 50 mundial en matemáticas y en lectura para el 2035. Sin ningún problema, porque no es algo que no se haya hecho, o sea, no estamos inventando la rueda. Correcto. Pero el problema, y ahí donde tal vez podemos vincular con esta idea de que maleduca, es que educa insuficientemente o no necesariamente en los temas que nuestros jóvenes necesitan para su empleabilidad y para su futuro. La clave está en la voluntad política, en la inversión sostenida y en el aprendizaje de los modelos internacionales que lo han hecho bien. La educación no puede seguir pintando paredes, tiene que construir futuros. El sistema, la educación hoy maleduca, pero también puede ser la mayor palanca de transformación para el país. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a cambiarlo? Este podcast es solo el comienzo de la conversación. Y aún no hablamos de la Universidad Ecuatoriana. Seguro. Aquí termina Racionalmente Irracional. Gracias por su sintonía. Hasta el próximo episodio.
Seguimos con un enfoque muy tradicional, centrado en contenidos muy memorístico y poco conectado con la vida real. La clave está en la voluntad política, en la inversión sostenida y en el aprendizaje de los modelos internacionales que lo han hecho bien. La educación no puede seguir pintando paredes. Tiene que construir futuros. El sistema, la educación hoy maleduca, pero también puede ser la mayor palanca de transformación para el país. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a cambiarlo? Este podcast es solo el comienzo de la conversación. Y aún no hablamos de la Universidad Ecuatoriana. Según el CENESID, las 10 carreras más demandadas del 2022 fueron Medicina, Derecho, Educación Básica, Educación Inicial, Enfermería, Administración de Empresas, Contabilidad y Auditoría, Psicología, Trabajo Social y Economía. ¿Y las tecnologías? Y las tecnologías y las ingenierías. Las mismas carreras que hace 30 años o 40 años o 50 años. Según el informe del Foro Económico Mundial, en el futuro se necesitarán especialistas en Big Data, ingenieros en FinTech, especialistas en inteligencia artificial y Machine Learning, ingenieros de energías renovables, enfermeros, docentes y especialistas en marketing digital. Pero el mismo informe también enfatiza que no solo las carreras cambiarán, sino también las habilidades necesarias para desempeñarlas. Ahí vienen las habilidades blandas. Pensamiento analítico y creativo, resiliencia, flexibilidad y agilidad, curiosidad y aprendizaje continuo. Pero en Ecuador, en el cole, seguimos memorizando las estrofas del sagrado himno nacional. Seguimos memorizando las ollas del callejón interandino. Y seguimos memorizando el valor de la constante matemática que representa la proporción entre la circunferencia de un círculo y su diámetro. Pi. Bueno. Hasta aquí este programa. Hasta aquí este programa, pero pueden seguirse actualizando, siguiéndonos en nuestras redes sociales, @moguldesarrollo, visitando nuestro sitio web y compartiéndolo, moguldesarrollo.com, y escuchando el resto de podcasts de esta serie y de otras series que hablan acerca de la polarización en la política y del turismo en Apple Podcasts, Spotify o la plataforma de preferencia. Creo que empezamos el tema de educación, pero definitivamente no se terminó. Creo que en el análisis quedaron abiertas 20.000 ramificaciones que vamos a tener que revisar. Como decía Nuno, no hemos hablado de educación universitaria, no hemos hablado de capacitación continua, no hemos hablado de la relación de inteligencia artificial, no hemos hablado de la relación entre la empresa y la academia. Llegamos al final de este episodio de Mogul. Esperamos que el análisis de hoy te haya ofrecido nuevas perspectivas y herramientas para navegar en un mundo cada vez más complejo. Recuerda que, ante la avalancha de información, la clave está en buscar insights, crear diálogos y revelar soluciones. Gracias por habernos acompañado. Si te gustó, comparte. Hasta el próximo episodio. Temas que quedan pendientes para conversar. Educación continua, educación online. Hemos abierto el tema está entero, ¿eh? La caja de Pandora. Bueno, hasta la próxima. Gracias.